Domingo 14 de junio de este año 2020, reiteramos el saludo y la bienvenida a este culto, a este servicio en este día domingo. Dios les bendiga, hermanos y amigos, en este día, en esta tarde. Vamos a hacer esta oración, ¿sí? Yo les invito a que me acompañen en esta oración para poner este mensaje de la palabra de Dios bajo sus manos y que sea su Espíritu Santo guiándonos en esta tarde. Padre bendito y Señor Dios, estamos más que agradecidos por la bendición y la oportunidad de estar en este día reunidos, Señor, para adorar y alabar tu santo nombre. Padre, ahora yo te ruego, Señor, como siervo de tu iglesia, con toda humildad, con toda sencillez en mi corazón, presento este mensaje de tu palabra delante de ti, para rogarte una vez más que pongas sobre él, Señor, tu unción, tu bendición y tu aprobación para tu iglesia aquí reunida. Padre, que esta palabra sea una palabra de paz, sea una palabra de esperanza, sea una palabra que venga a darnos gozo, Señor, en medio de estos tiempos complicados. Que tu Espíritu Santo nos ayude hoy más que nunca a discernir y entender lo que tú nos quieres decir en estos tiempos, Padre. Así pues, Señor bendito, en el nombre de Jesús y a nombre de todos cuantos estamos y están viendo esa transmisión, te doy gracias, bendito Dios. Amén y amén. ¿Dónde está la iglesia? Parte número 2. La semana pasada habíamos dicho que íbamos a iniciar una nueva serie de mensajes a propósito de todo lo que estamos viviendo, y vamos a estar viendo algo de escatología también, desde luego, a la luz de la palabra de Dios, estar tratando de discernir y entender el papel de la iglesia hoy en día. Hay muchas voces a nuestro alrededor, hay de pronto muchas palabras, muchas voces que se levantan, muchos pronunciamientos, muchas ideas. Es una cascada increíble de cosas que se han venido dando, pero realmente de todas estas voces, ¿dónde y cómo saber lo que verdaderamente viene de parte de Dios? Creo, y porque se lo he pedido al Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento de todo este contexto actual que estamos viviendo, y a partir de ahí, de esa sabiduría, de ese entendimiento que el Señor nos dé, poder caminar, poder estar en paz, poder seguir esperando y aguardando el momento en el que el Señor dé la indicación para seguir avanzando. Bien, abramos con una pregunta esta tarde. ¿Qué es una conspiración? Hoy que está tan de moda este término, por las razones que ya conocemos de esta contingencia, pues bueno, es pertinente hacernos esta pregunta: ¿qué es una conspiración? Y según esta definición, una conspiración es un acuerdo secreto contra algo o alguien, especialmente contra el Estado o el soberano. Está claro, hermanos y amigos, que la iglesia no es parte de ningún complot, ni de ninguna intriga político-religiosa. Tampoco la iglesia está secuestrada por algún gobierno, ni mucho menos la tiene detenida un virus. Como vimos la semana anterior, todo esto que hoy estamos padeciendo es el resultado de lo que la Biblia llama pecado. Y es esa rebelión, ¿sí?, del hombre en contra de Dios y de su creación la que ha propiciado toda esta cascada de males, dolor y muerte con la que el ser humano vive día a día. A la luz de la palabra de Dios, esto es una verdad. Decíamos hace unos momentos, en la cascada o en la escalada que cada vez va siendo mayor de discursos, de pronunciamientos, ¿sí?, a raíz de esta situación, decíamos también, apuntamos la semana pasada,
que de pronto hay temas, ¿sí? O hay discursos que llaman más la atención que otros por su contenido. Y lo voy a decir de una forma clara. Son como la parte amarillista de una mala escatología, pero que vende y lamentablemente se consume por la mayoría del pueblo de Dios. Esta tarde yo te invito, ¿sí?, a que juntos, con la palabra de Dios y la ayuda, la guía del Espíritu Santo, veamos una de estas teorías amarillistas que yo lo sé y lo tengo claro. De hecho, no habrían por qué hacerles caso, salvo porque ese tipo de teorías barnizadas con la palabra y aderezadas con un toque de drama y de suspenso, ¿sí?, lo único que generan al interior de la iglesia es duda y temor, o lo que es peor quizás, ¿sí?, generan confusión dentro de la iglesia. En verdad hay una conspiración en contra de la iglesia y todo lo que esto representa. No me contestes y no te contestes. Deja la pregunta ahí en tu mente. Miren, dicho sea de paso, y a propósito de la confusión que genera este tipo de noticias dentro del pueblo de Dios, hay dos factores a considerar por la cual se dan este tipo de situaciones. Uno, el pobre o nulo conocimiento bíblico de la propia palabra de parte del creyente, ¿sí? El desdén, el desaire o la apatía, ¿sí?, a la constante invitación a los estudios bíblicos, a la escuela dominical, a leer la Biblia, etcétera, etcétera. Hermanos, yo sé que lo que voy a decir puede resultar un poco incómodo o chocante para algunos, pero no solo de ver y oír a ciertos o determinados predicadores carismáticos o buena onda, o por seguir ministerios que de pronto nos llaman más la atención o nos apantallan por su tipo de producción que se asemeja más a un programa, ¿sí?, de televisión, pero cuyo contenido bíblico es pobre, se puede pretender de esa forma nutrir el espíritu. Si tú eres alguien que finca o ha fincado una teología propia de Dios, tomando un pedacito de aquí, escuchando un pedacito de allá, poniendo un pedacito de este otro y añadiéndole un pedacito de aquel que está allá, ¿sí?, pero sin ir a la palabra, sin ir a la Biblia primeramente, entonces eso, en una situación como esta, claro que genera confusión, claro que genera temor, ¿sí? Y en segundo lugar, ¿sí?, el segundo factor a considerar de esta que tenemos que tomar en cuenta es que esta pandemia, ¿sí?, esta contingencia que estamos viviendo nos obliga o nos ha obligado, ¿sí?, de forma urgente a elaborar una teología más sana y una teología que esté centrada 100% en la palabra. Nos obliga y nos urge incluso a revisar ciertas interpretaciones escatológicas que creíamos de pronto intocables y que habían estado en una especie como de altar, ¿sí? Y nos obliga también desde luego en primera instancia en ir a la Biblia antes que a cualquier otra cosa. Hay una parte del prefacio de un libro que aquí les he citado que se llama Los desafíos de ser cristianos en América Latina hoy, y hay una parte de ese prefacio que dice lo siguiente:
Dice, entre tantas voces confusas, desde adentro y fuera de la iglesia, con urgencia necesitamos escuchar de nuevo, con frescura y pertinencia, la palabra de Dios. La predicación de la Biblia en formas contextualizadas es hoy una tarea urgente para todos. Y sí, esa es una verdad. Bien, como apuntamos la semana pasada, es necesario partir de algo. Vamos a hacerlo en esta ocasión. Abran sus Biblias o tu dispositivo, ¿sí? En el libro de Apocalipsis, capítulo número 12, versículo del 1 al 6. Apocalipsis 12, versículo del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Apareció una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo, encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a un hijo varón que gobernará, que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Esto es palabra de Dios. El capítulo 12 de Apocalipsis es una parte principal de este libro. Aquí el autor de este libro, Juan, se dedica a explicar, ¿sí?, que todavía habrá un tiempo de conflicto, ¿sí?, con los poderes del mal. Pero, ¿sí?, también enfatiza lo siguiente y lo deja muy en claro. Va a haber un tiempo de conflicto, ¿sí?, pero enfatiza que la derrota del enemigo es inevitable y la recompensa de los hijos de Dios es y está segura. Vemos en este pasaje 3 figuras, ¿sí?, 3 símbolos, 3 tipos. Vemos primeramente a una mujer, vemos a un dragón y vemos el nacimiento del hijo varón de esta mujer. Esta visión, hermanos, representa o es una representación de la lucha, ¿sí?, que se da entre el dragón y la mujer en una esfera espiritual. Esta lucha se encuentra atrás de nuestra historia. Y la mayor parte, o de acuerdo a la opinión unánime de eruditos bíblicos y comentaristas bíblicos, es que esta escena, ¿sí?, representa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La mujer se interpreta como un símbolo o tipo de la comunidad del pacto, o sea, la iglesia. Hay también quien apunta que la mujer puede ser un tipo de María o un tipo de Israel, como sea, ¿sí? Es lo mismo, porque de ahí, ¿sí?, de acuerdo a este contexto, se entiende que esta mujer en peligro simboliza a un ente, como ya lo hemos mencionado, ¿sí?, por llamarlo de alguna manera. Y este ente, esta mujer, ¿sí?, existe desde el nacimiento de Jesús
hasta la época probablemente de Juan o incluso más tarde. Podemos decir entonces y afirmar que esta mujer representa entonces a la comunidad de creyentes del pacto eterno. Y hay un elemento más, por último. En esta escena aparece un dragón rojo. Este dragón rojo simboliza a Satanás, ¿sí? Como un apunte adicional, este mismo simbolismo, cabe mencionar que se encuentra en el Antiguo Testamento bajo diferentes nombres. Se le conoce como Leviatán, como Rahab, no la prostituta, no confundir con la prostituta del libro de Josué, ¿sí? Y también con el monstruo marino. Job 7:12, Salmo 74:14, Isaías 27:1 y Ezequiel 32:2 hacen mención a esto que estoy mencionando. Y luego, en esa escena que Juan nos presenta, se describe a Satanás ubicándose delante de la mujer, ¿sí? Para devorar al niño mesiánico. Y a través de esta figura, el pueblo de Dios reconoce que Satanás está pretendiendo continuamente amenazar y destruir los planes de Dios en la historia. Y esto es interesante. En la imagen vemos que el dragón se planta delante de la mujer. Se planta delante de la iglesia. Y primero quiere enfocarse en el Hijo, ¿sí? Y después lo va a hacer en contra de la iglesia. Cuando se habla de que la iglesia hoy está sometida a una especie de conspiración y que esto que estamos viviendo es lo que va a dar pauta para establecer otro tipo de cosas y un gobierno satánico bajo un nuevo orden mundial y etcétera, 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 no se toma en cuenta que la iglesia hoy no está metida, ¿sí?, dentro de una conspiración como tal, sino que la iglesia siempre ha estado agobiada y acechada por Satanás. Desde la eternidad pasada, el diablo se ha opuesto a todo lo que tenga que ver con Dios, y sus planes han sido y serán siempre tratar de destruir esa obra de Dios. En pocas palabras, lo que hoy estamos viviendo no es nuevo ni tampoco debería de sorprendernos, ¿sí? Bajo el contexto del pasaje que vimos, con el que iniciamos, vale hacernos un par de preguntas. Número 1, ¿a quién se está dirigiendo Juan? Número 2, ¿a qué tipo de personas les está enviando este importante mensaje primeramente? ¿Sí? Desde luego que a los primeros cristianos de la naciente iglesia, que en ese momento de la historia estaban siendo duramente perseguidos, atribulados y violentados y llevados a la muerte a causa de su fe. Hermanos, Apocalipsis fue un libro escrito para hacer un llamado y para esperar en Dios, pero para aquellos primeros cristianos, nuestros primeros hermanos de la naciente iglesia. Apocalipsis no fue escrito, y lo repito, no fue escrito en primera instancia para nosotros. Y ese ha sido el error en la interpretación escatológica de este libro. Muchos pretenden tener un puente desde los tiempos de Juan hasta nuestra actualidad, pero lo cierto es que el mensaje está centrado primeramente en la iglesia del primer siglo, ¿sí? Y claro, cuando no se hace eso, no se tiene cuidado de hacer eso, y se pretende tener ese puente desde Juan hasta nuestra actualidad, entonces fallamos al interpretar el lenguaje, las escenas, los símbolos y los personajes del libro, porque entonces pretendemos que lo que está diciendo Juan tiene que caber en nuestra realidad. Y a veces, al forzar el texto o al violentar el texto, ponemos palabras que no son, ponemos conceptos que no están ahí. Lo cierto es que Juan está hablando a una comunidad que en un principio estaba siendo duramente atacada, ¿sí?, por el enemigo. Y esas personas
¿sí? Ese grupo de creyentes sí estaban familiarizados con ese tipo de literatura apocalíptica. Ellos sabían de lo que Juan estaba hablando. Identificaban perfectamente a cada personaje, ¿sí? Lo voy a decir así, que estaba cifrado en este lenguaje. Ellos sabían en su actualidad a quién se estaba refiriendo. Vamos al pasaje de inicio, versículo 5. Dice la Biblia que esta mujer, dice, ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Al ser arrebatado, ¿sí?, este niño, Juan afirma y confirma, ¿sí?, la victoria del Mesías ungido de Dios. La victoria del Hijo de Dios sobre las pretendidas estrategias satánicas para destruirlo. El Hijo nace, viene a la tierra, nace, crece, se desarrolla, predica, ¿sí?, anuncia la llegada del reino, hace señales, sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, entre muchas cosas más, ¿sí? Es acusado, es sentenciado a morir, muere en la cruz, ¿sí? Y cuando aparentemente ahí el dragón pensaba que había tenido la victoria, sucede que a los 3 días ese Mesías, ese Hijo de Dios, resucita de la tumba. Y en ese hecho, en esa lucha que tiene con las potestades satánicas, dice Pablo, los exhibe, ¿sí?, les quita toda autoridad, ¿sí? De esa manera, el Hijo es librado del dragón y ocupa su trono, su sitio, al lado de Dios. Versículo 6. Dice, y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Después de que el dragón, Satanás, ¿sí?, que no se nos olvide, ve frustrados sus planes de destruir al Mesías, de acabar con el Hijo de Dios. Entonces ahora él pone su mirada y enfoca su enojo, su furia en contra de la mujer, ¿sí? Y ya vimos a quién representa la mujer en esta historia. Pero también dice la Biblia que también fracasa en ese intento por destruir a la mujer. Dios la protege, Dios la preserva del mismo modo como lo había hecho con el Mesías. ¿Recuerdan el pasaje de los niños asesinados por Herodes? ¿Recuerdan el pasaje de las tentaciones en el desierto hacia Jesús de parte de Satanás? Incluso hay quienes consideran que en un último intento por hacer desistir al Mesías de su misión, en la noche del huerto, cuando Jesús es entregado, ahí también el maligno trató de hacer desistir a Jesús de su misión. Pero quiero que te fijes en esto. En todos y cada uno de los intentos en que Satanás ha tratado de destruir la obra y los planes de Dios, primero en el Hijo, ahora en la mujer, que es la iglesia, en todos y cada uno de esos intentos, ¿sí?, fracasó. Es entonces, ¿sí?, cuando vemos que Dios siempre ha cuidado lo que es de Él. Y quizás por eso ahora puedas entender, ¿sí?, por qué nosotros en este mundo tenemos ese conflicto con el maligno. Porque ahora su furia, su enojo, está enfocada en nosotros. Al no poder destruir al Hijo, al no poder deshacer la obra del Mesías,
ahora él está enfocado en hacer destruir a la iglesia, a los que representan a ese Mesías, a los que representamos y nos encargamos de propagar el mensaje de salvación a través del Evangelio. Y al ser enemigo de Dios, Satanás se constituye en enemigo nuestro también. Hasta este punto de la historia, ¿en manos de quién? Fíjate bien. ¿En manos de quién ha estado todo este tiempo la iglesia? ¿Quién es el que cuidó del bebé que narra Juan? Hasta este día volvemos a preguntarnos, ¿en manos de quién estamos? Desde luego que las amenazas, las intrigas y el agobio de parte del diablo siempre han estado al acecho de la obra de Dios. Y lo siguen haciendo. Por eso Pedro escribe aquello de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo hizo, lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Hoy es por medio de esta contingencia, por medio de este COVID, por medio de este coronavirus. Trae miedo, trae dudas, siembra temores, quita la paz, ¿sí? Confunde el pensamiento del cristiano, de pronto le hace olvidar que por encima de cualquier teoría, de cualquier planteamiento, está el Espíritu Santo que le puede dar discernimiento y ayudar a pensar claramente. Y van a venir más, hermanos. Hasta que nuestro Señor regrese a este mundo, ¿sí? Las amenazas y las intrigas de Satanás van a continuar en contra de la iglesia. No es que ahora, y quiero que quede claro, no es que ahora el pretexto sea esta situación de pandemia y decir, es que ahora sí Satanás, no, siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Pero también hemos visto que en todas y cada una de esas intenciones Dios ha cuidado de nosotros, ha cuidado de su iglesia. Versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Los comentaristas bíblicos y los eruditos de las escrituras, ¿sí?, una vez más coinciden en lo siguiente: el desierto del que aquí habla Juan es símbolo de un sitio de disciplina, prueba y seguridad. Repito esto, el desierto, ¿sí?, en este pasaje que estamos viendo y en la Biblia en general, representa disciplina, prueba y seguridad. El número aquí referido, ¿sí?, se entiende como el periodo de maldad en que Satanás continuará intentando oponerse a los planes de Dios. Es un número simbólico que representa un espacio de tiempo mayor, ¿sí? No podemos tomarlo de forma literal, ¿sí? Pero nuevamente Dios preserva a la mujer, entendiendo con esto que Dios es quien cuida y protege a la iglesia aquí en la tierra. Qué interesante. El desierto representa tres cosas: disciplina, prueba y seguridad. Parece increíble. Y yo espero que en este momento, en este punto de esta reflexión, el Espíritu Santo esté abriendo tu entendimiento y tu mente. Porque entonces, si esto está sucediendo, estamos siendo testigos, estamos presenciando, ¿sí?, cómo todo este cuadro de situaciones va tomando forma. Desde luego, hay un propósito de Dios en medio de esta situación, ¿sí? Ya quedó claro, no lo voy a repetir, de hecho está en la primera parte de este mensaje, ¿sí?
que todo lo que creó Dios fue bueno, dice la Biblia. Bueno en gran manera, ¿sí? Pero también vimos la semana pasada que es a causa de esa malignización en la mente caída, ¿sí? Y pervertida del hombre, ¿sí? Que ha provocado toda esta situación de maldad en el mundo, dolor y muerte. Pero todo esto, hermanos, Dios ha permitido que pase y lo ha tomado para que a través de este mal pueda ser utilizado como un medio de bendición para nosotros. A través de la disciplina, a través de la prueba y a través de su cuidado. ¿Sí? Dios, lo decimos la semana pasada, está actuando en 3 dimensiones muy claras que estamos viendo. 1. Dios está cuidando a su iglesia. Dios está sanando la tierra. Y número 3, Dios sigue tratando con la soberbia, el orgullo y la arrogancia de un mundo que se sigue oponiendo a Él. Pero en cuanto a la iglesia, a nosotros, ¿sí? Que hoy estamos en esta pausa. Yo utilicé un término la semana pasada. Estamos estacionados, ¿sí? Como lo estaba el pueblo en el desierto, en aquella, esperando que la columna se moviera y avanzara, y el pueblo no se movía. Y decíamos que había una razón que la Biblia no dice el por qué Dios pasaba días, semanas o más tiempo detenido en un lugar. Pero lo que era un hecho es de que el pueblo no caminaba, no se movía hasta que Dios lo indicara, dice el relato bíblico. Y lo mismo pasa ahora con nosotros. Yo entiendo, yo anhelo desde luego, soy el primero en anhelar, en volver a nuestros templos, ¿sí? Yo escucho y las voces y el ánimo de muchos hermanos de decir, ya queremos volver al templo, ya queremos que se abran las puertas. Hay otros que de pronto han tomado otra vía y han regresado y están ahí. Hay otros que de pronto hacen consignas en contra del gobierno y le piden que abra. Pero si hay algo que nos enseña la Biblia, es que cuando el pueblo estaba estacionado en el desierto, algo tenía Dios que tratar con ese pueblo. Y hoy tú y yo, como parte de la iglesia, al estar estacionados, ¿sí?, en este desierto que representa no estar en la iglesia, Dios quiere tratar algo también con nosotros. ¿Qué estamos haciendo mientras en este tiempo? ¿Qué hemos estado haciendo? Han pasado ya 90 días desde que no estamos en los templos. ¿Qué estamos haciendo? Si el desierto representa disciplina, prueba y seguridad, y si Dios, como lo hemos dicho, y eso nos queda clarísimo, está cuidando de nosotros, entonces, en lo particular, en lo individual, en el día a día de nuestra relación con Dios, en el cara a cara con Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Voy a hacer una analogía, ya para que quede más que claro. Estamos estacionados fuera del templo, en este desierto, si así lo queremos llamar. Y el templo representa el lugar de descanso, de refrigerio, es nuestro oasis, de donde vamos domingo a domingo y nos gozamos y adoramos y descansamos en el Señor. Pero ahorita no estamos ahí, estamos fuera. Y si lo entendemos a la luz de lo que estamos hablando, entonces podremos entender que hoy Dios, ¿sí?, está también
actuando hacia nosotros. Miren, es una disciplina que más que generar un cambio externo en nosotros, va a generar un cambio interno. Hoy, al estar fuera de nuestros templos, Dios está disciplinando a su iglesia para poder escuchar su voz. Es la disciplina que nos invita a meditar, a evaluar, a purgar de nuestro interior las cosas que ya no deben de estar ahí. Es la disciplina de una iglesia que debe replantearse cuál ha sido su papel dentro de esta sociedad. De una iglesia que debe de examinar sus estrategias de alcance, llenándose en muchas ocasiones de planes, de métodos y de proyecciones meramente humanas. De una iglesia que debe de recordar que con nosotros está el mejor maestro, el mejor guía y el mejor consejero, como Él es el Espíritu Santo. Hermanos y amigos, de nada habrá servido este tiempo fuera de los templos si al regresar seguimos siendo los mismos. La misma forma de ser y de hacer las cosas. Si nada en nosotros cambió, entonces habremos dejado ir el tiempo más valioso para poder ser esa luz y esa sal que hoy más que nunca el mundo necesita y que demanda de cristianos íntegros, comprometidos de verdad con la causa del reino, cristianos que se nieguen a sí mismos, cristianos que dejen que de verdad Jesús reine en el centro de sus corazones, cristianos que vivan en una verdadera santidad personal y social, que impacte, que influya y que sea de testimonio para otros. En este desierto, hermanos, Dios está tratando con nuestra forma de ser. En esta disciplina, en este periodo en el que estamos siendo disciplinados, tú y yo tenemos la urgencia de presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que cambie de mí? Para que cuando regrese no sea el mismo de cuando me fui. Y claro, en la otra dimensión, en este desierto, nuestra fe está siendo probada. Se han añadido no solo la situación de todos conocida, ¿sí? Se han añadido nuestros propios problemas, nuestras propias luchas. Y hoy esa fe debe mostrar frutos de madurez y de templanza. Por eso la reiteración y el llamado es a esperar, a aguardar, a no tomar decisiones arrebatadas. Hermanos, el principio de toda bendición nace de la obediencia, y ahí también nuestro carácter está siendo probado en este desierto. Y sobra decirlo, Dios, lo maravilloso de todo esto es que Dios sigue cuidando de nosotros. Del versículo 7 al versículo 12 del mismo capítulo 12 que vimos, Juan menciona varias cosas muy interesantes, entre ellas la siguiente. Número 1, que los poderes del mal no prevalecieron y por consiguiente Satanás es derrotado. Hay un conflicto en el cielo que Juan ve, ¿sí? Y dice que en ese momento se presenta al arcángel Miguel como el que defiende la causa divina en contra del poder maligno satánico en esa lucha de alcances cósmicos. Número 3, ese pasaje sirve para asegurarle al pueblo de Dios que a pesar de que enfrenta las acciones malignas de Satanás en la tierra, que no se olvide, que no te olvides en realidad que Satanás está derrotado, aunque pueda aparentar lo contrario en las experiencias que algunos tengan. Que ese enemigo, ese dragón fue arrojado, ¿sí?, a la tierra, y junto con él los que siguieron esa causa de rebelarse en contra de Dios. Por eso ahora entendemos
el por qué la tierra está bajo el odio y la furia de Satanás. Dice el pasaje que al no encontrarse lugar más para él en el cielo, cuando fue derrotado por Miguel y fracasó en su intento por destruir la obra de Dios, Satanás fue arrojado, fue echado a la tierra junto con sus ángeles caídos. Y ahora entendemos, y yo espero que entiendas, entonces ¿por qué ahora? ¿Sí? La furia y el enojo de Satanás está en contra de la iglesia. Quiero terminar con lo siguiente. Enfrentamos no solo la amenaza de la pandemia de todos conocida, sino que junto con esa amenaza enfrentamos otra aún mayor, la amenaza del temor y de la incertidumbre, la amenaza de la duda del pueblo de Dios. Ese pueblo, esa iglesia, ¿sí?, que fácilmente se deja llevar por los rumores, que fácilmente se deja apantallar por los estruendosos discursos y exposiciones de la situación actual, pero que en muchas ocasiones carecen de una verdad bíblica, que en lugar de infundir paz y gozo, traen miedo y mucha incertidumbre y mucha confusión, enfermando el espíritu de quien pone atención a todo esto. Iglesia, tú que me estás viendo y estás escuchando este mensaje, pon atención a lo que te voy a decir esta tarde. Hoy más que nunca, ¿sí?, es el tiempo de recordar de quién somos hijos. Es tiempo de recordar que en Cristo somos más que vencedores. Hoy más que nunca es tiempo de recordar que Él ya venció y que su victoria es también nuestra victoria. Es tiempo de recordar que nuestra ciudadanía y nuestra morada eterna no está en este mundo, sino al lado de Dios. Es tiempo de recordar que ese Dios siempre, siempre ha protegido a su pueblo, como ya lo vimos. Y lo más maravilloso de todo es que lo seguirá haciendo, con coronavirus o sin él, con rumores de guerra o aún en medio de ellas, con terremotos y sin ellos, en tiempos de persecución o en tiempos de paz, en peligro de muerte o aún en la muerte misma. Dios estará con nosotros, está y estará por siempre con nosotros. Esa es nuestra fe, la fe que ha vencido a este mundo. Y tú, hoy más que nunca en este tiempo, debes dejar de ser un cristiano temeroso, de un cristiano miedoso, de un cristiano que se deje llevar fácilmente por tantas voces, por tantos dichos que a veces carecen de fundamento bíblico. De pronto sale alguien allá y bajo el título estruendoso de una conspiración mundial satánica, y la gente ve y dice, oh, es cierto. Y luego sale otro por allá y mandando arengas al César, al faraón de estos tiempos, y la gente ve y dice, oh, es cierto. Pero ¿sabes qué? Lo lamentable es que esa iglesia que va, que escucha, que se apantalla, que se emociona y luego que duda y se llena de temor, es una iglesia que ha olvidado que en la palabra de Dios, ¿sí?, está asegurada nuestra victoria. Y es el tiempo de ir y recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Lo que Dios ha hecho desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, que es cuidar y velar por los que son su pueblo.
Al principio hice una pregunta sobre lo que significaba una conspiración, ¿te acuerdas? Bueno, Isaías 8, versículos 12 y 13 dice lo siguiente: no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo y solo a Él han de temerlo. Y hoy más que nunca, esto es palabra de Dios. Señor y Padre Celestial, gracias por recordarnos, Señor, que tú siempre has cuidado de tu iglesia. Gracias, bendito Cordero, Hijo de Dios, por recordarnos que tú ya venciste, que tú hoy reinas, que te fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en tu nombre se doblen todas las rodillas de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo, que tú eres el Hijo de Dios, para honra y gloria de Dios Padre, que tú eres el Señor de los señores, el Rey de reyes, el soberano de toda la creación. Señor, gracias por recordarnos que en la cruz tu victoria ahora es también nuestra victoria. Padre, yo te pido en esta tarde, Señor, a nombre de esta iglesia, Señor, que es tuya, Padre, que antes que nada nos perdones. Perdona, Señor, nuestro emocionalismo. Perdona, Señor, nuestro fanatismo. Perdónanos, Señor, si hemos equivocado el rumbo, si nos hemos dejado seducir, influenciar, Señor, por estas corrientes, Padre, que hablan y hablan y hablan, pero que no es consejo tuyo. Señor, hoy en este desierto en el que tú nos tienes detenidos, ayúdanos, Señor, a evaluar nuestra vida. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando regresemos a nuestros templos no podremos seguir siendo iguales. Ayúdanos, Señor, a leer y entender este tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos a seguir esperando en ti, Señor. Ayúdanos a seguir ensancha nuestra paciencia y nuestra fe para seguir esperando en ti, bendito Dios. Sabiendo que tú tienes en tus manos no solo el cuidado de nuestras almas, sino el cuidado de nuestra provisión, el cuidado de nuestros trabajos, el cuidado de nuestra salud, el cuidado de nuestros hijos, el cuidado de toda provisión para nuestro buen vivir. Señor, gracias por tu victoria. Gracias, Señor, porque tu iglesia es una iglesia triunfante en este mundo. Es una iglesia que milita, que camina en este mundo con el estandarte de que Jesucristo vive, Jesucristo reina y que Satanás es un enemigo vencido y que por más conspiraciones que haya, por más intrigas que haya, por más intentos de destruir tu obra, tú ya venciste, Señor. Gracias por recordarnos esto, Padre, en este tiempo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por lo que harás por nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a tu iglesia esta tarde. Infúndela de paz. De esa paz, Señor, que solo tú nos das, porque es una paz que desciende de lo alto. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo rogamos. Amén. Y amén, Señor. Que Dios Todopoderoso, la gracia
y el amor de Jesucristo, su Hijo amado, y la comunión con su Espíritu Santo sea con todos ustedes ahora y para siempre. Que esta semana que termina e inicia a la vez, en todo lo que hagas, a donde vayas, Dios esté contigo. Nos vemos el próximo martes, hermanos y amigos, en la oración a las 9 en vivo. Y mientras tanto, cuídense mucho. Que Dios esté con ustedes y con sus familias. Somos iglesia y lo vamos a seguir siendo fuera de los templos, en los templos y en la eternidad. Amén. Dios les bendiga. Se va.